Bueno, hermanos amados, es un gozo compartir otro día del Señor con todos ustedes, poder meditar en las inescrutables riquezas de la palabra de Dios. El texto de hoy nos muestra que el mismo Dios que prometió un reino de gracia en el capítulo anterior, en 2 de Samuel, capítulo 7, Dios había prometido un reino de gracia básicamente a David. Y a partir del capítulo 8 se empieza a cumplir y establecer, digamos, de una manera temporal, de una manera real, lo que se estaba prometiendo, lo que se había prometido. Es decir, esto nos muestra que, y de la manera en la que se empieza a establecer, se manifiesta el poder, manifiesta la soberanía de Dios, vemos en este texto una saga interminable de victorias en favor de David. Ahora, ¿qué es lo que se había prometido en el capítulo anterior? En el capítulo anterior se había prometido una casa y un linaje a David, una descendencia que nunca iba a faltar un hombre en el trono de David. Eso es lo primero que se promete. ¿Qué más se promete? Se promete un trono, el trono de un reino eterno, es decir, un reino que nunca más va a ser conmovido, que nunca va a ser quitado. Y, muy importante, que en realidad es la causa de todo lo demás, se promete un hijo, se promete un heredero, se promete un descendiente, se promete una persona que se va a levantar de los lomos de David. Al escuchar esta promesa, uno se tiene que dar cuenta de que es una promesa demasiado grande, demasiado extensa para que se cumpla, que se limite, se circunscriba solamente a David, porque se le está prometiendo un reino eterno. Si hay algo de lo que David y cualquier persona, ubiquémonos geográficamente donde estamos en el mundo. Estamos en el siglo X antes de Cristo, en Medio Oriente. Si hay algo que sabía muy bien un oriental del siglo X antes de Cristo, es que ningún reino permanece para siempre. No hay una cosa así en el mundo. No existe nada así en el mundo. Entonces, que Dios prometa algo así, claramente es algo que tiene que tener un cumplimiento temporal, es decir, David va a tener un descendiente, David va a tener un hijo, que es Salomón y que va a heredar el reino. Sin embargo, claramente cuando a un judío le hablaban de que algo es para siempre, se conecta con uno de los atributos de Dios, que es que Dios es eterno. Si Dios es Dios, por definición no está sujeto al tiempo. Entonces, claramente esa promesa tiene que llevar a algo más grande que un descendiente de David. O sea, el pacto davídico, si lo pensamos de esta manera, el pacto davídico, ¿qué va a ser? Es, digamos, un eslabón, es el paso definitivo, es el último paso, si se quiere, antes justamente de la venida de Cristo. Conecta esa promesa que Dios le había dado a Abraham en el Génesis, que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se promete a Abraham en Génesis, ¿no? Abraham es, digamos, el padre de una gran nación. Esa gran nación pasa... ese gran pueblo del cual Abraham era patriarca, pasa a ser una nación, justamente padre de una gran nación, pasa a ser una nación con Moisés. Ahora, le faltaba algo a esa nación. Una nación puede prescindir del territorio, es decir, tenemos naciones o pueblos dando vuelta por el mundo que no necesariamente tienen patria, no necesariamente les pertenece un lugar de la tierra en el mundo. Tenemos muchos pueblos de esas características, ¿no? Naciones que tienen incluso sus propias reglas, tratan de adaptarse a las sociedades, pero no hay un lugar en el mundo que a ellos les pertenezca. Pero acá se le está prometiendo una tierra, entonces esta nación se va a convertir en un estado, en una teocracia organizada con leyes civiles de impuestos, con leyes civiles de penas contra el Estado, prohibiciones, no se puede comerciar en el día de reposo, donde se mezcla la ley civil con la ley religiosa, entonces los delitos son pecados y los pecados son delitos, los delitos se castigan como si fueran pecados y los pecados se castigan como si fueran delitos.
Entonces, el pacto davídico es el cumplimiento, es el último eslabón, es decir, a partir del pacto davídico se le va a dar cara a una persona que había sido prometida en Génesis y que a partir de esa persona todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Entonces, este capítulo 8 que vemos inmediatamente después del 7, tiene mucho sentido porque es el cumplimiento inmediato, imperfecto, de lo que se había prometido antes. En el versículo 11, si lo pueden mirar conmigo, 2 Samuel 7, perdón, 13. Segunda de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, el descendiente, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Impresionante. Entonces vemos que claramente su hijo Salomón no va a vivir para siempre, tiene que ser alguien más. Y aquí es cuando el entendimiento de David se empieza a iluminar de una manera especial. Recordemos que tenemos dos formas de conocer, por así decirlo, de que Dios se revela. ¿Cómo se revela Dios? ¿Recuerdan el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, el conocimiento de Dios no viene por mirar el sol. El conocimiento específico de Dios viene a través de la palabra revelada. Es decir, es un mensaje que tiene contenido, que tiene historia. Vemos al final de nuestro capítulo 8 ¿Quién iba en la compañía de David? Iba un cronista, que iba relatando, iba contando todo. ¿Por qué? Porque es una historia que tiene una coherencia. Dios se revela a través de la historia de manera coherente, de forma tal que puede ser comprendido. Entonces, este capítulo tiene mucho sentido porque nos promete, nos cumple algo que prometió anteriormente. Esto es maravilloso porque demuestra que la victoria de David no es causa del pacto, sino consecuencia. Cuando uno empieza a pensar, ¿por qué Dios le da el pacto a David y con el capítulo 7 y en el capítulo 8 empezamos a ver las victorias? ¿Qué cambia si se le daba al revés? Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a ver que David vence y después vemos el pacto davídico? ¿Por qué? Porque justamente el orden es importante. Las victorias de David son consecuencia de que Dios está en pacto con él. Dios no está premiando a David con un pacto porque David es el vencedor. ¿Se entiende la idea? No es que Dios está viendo en David un gran guerrero, entonces como David es tan buen guerrero, vamos a hacer un pacto con él. No, David es un buen guerrero y está venciendo a causa, en el capítulo 8, a causa de que en el capítulo 7 Dios había entrado en pacto con él. Y esto nos empieza a delinear cómo va a ser el reino de ese hijo prometido. No es un rey que viene a nosotros y hace pacto con nosotros a causa de que somos victoriosos. Es justamente que seremos victoriosos gracias a que Él ha entrado en pacto con nosotros. Y además otra cosa importante, esa victoria que tendrá el pueblo de Cristo, de ese descendiente, no es una victoria que se verá en este mundo. Es una victoria que no le pertenece a este mundo, es una victoria muy importante sobre tres grandes enemigos de la humanidad desde la caída, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Esa es la victoria de aquellos que van a perseverar en Cristo. Todos los que no perseveren en Cristo, todos los que no se pongan debajo del ala del David prometido, van a perecer frente al pecado, frente a la muerte y frente a Satanás. Entonces, el capítulo 8 nos muestra que Dios es un Dios fiel, que Dios promete lo que cumple y cumple lo que promete. En el capítulo 7, en el versículo 11, versículo 9 y versículo 11, Dios promete, yo estaré contigo. En el capítulo anterior, el Señor le había dicho, yo estaré contigo, en dos ocasiones, en el versículo 9 y en el versículo 11. Y en el capítulo inmediatamente, adivinen qué pasó, Dios estaba con David. Dios estaba con David. Eso es exactamente lo que vemos. En el versículo 14 de nuestro capítulo de hoy dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Lo prometió en el capítulo 7, lo cumple en el capítulo 8. Entonces,
el Señor le prometió que iba a estar con él y efectivamente estuvo con él y la historia se echó a andar. Entonces Dios revela el pacto antes de las batallas porque el pacto iba a ser el fundamento y la confianza de David en medio de ese conflicto. Dios se anticipa a todos los conflictos que va a tener David y los fortalece con un pacto tremendo, impresionante. ¿Se entiende lo que decir? La manera de motivar, de animar a una persona, la única forma de que un cristiano verdadero sea motivado es a través de ¿qué? De promesas. Entonces el cristiano que en el capítulo 7 escucha yo voy a estar contigo, cuando en el capítulo 8 le sobreviene que todos los enemigos se juntan contra él, ya tiene la promesa en la mano, que vengan todos juntos, que se pongan en fila y que vengan de uno. Dice el creyente, ¿por qué? Porque tiene la promesa de Dios mismo de que va a estar con él. Entonces este texto es un llamado a ¿por qué está el capítulo 8 aquí? Bueno, porque es un llamado a confiar en el amoroso cuidado de Dios, a confiar en las promesas, esforzarnos mucho además en la gracia, mucho más en la gracia que en la carne. Eso es a lo que, por eso está este capítulo aquí. El capítulo 8 es un llamado a confiar en el Señor, es un llamado a esforzarse en la gracia. Vemos que David recibe la promesa en el capítulo 7, pero él batalla y pelea la vida cristiana en el capítulo 8. El alma de muchos cristianos es como la mujer que sufría de flujos de sangre. Se están gastando todo lo que tienen en otros médicos y cada vez están peor. Cuando lo que tienen en Cristo sería una solución definitiva para sus vidas, pero prefieren gastarse todo en muchos médicos antes que venir a Cristo y así se están gastando todo. Y así su alma permanece cada día más atormentada y cada día más ensangrentada. Algunos como Marta, que la vemos en el capítulo 10 de Lucas, se esfuerzan mucho, pero finalmente es para terminar siendo reprendidos por el Señor, porque no tienen en orden sus prioridades. Este texto, entonces, nos muestra que Dios tiene que tener la prioridad absoluta en nuestra vida. Nos muestra que cuando Él promete cosas a un creyente es para que ese creyente las abrace y las ponga por obras. Dios no nos da promesas porque no las necesitamos. Bueno, Dios prometiendo un montón de cosas todo el tiempo. ¿Para qué promete tanto? Porque la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, a menos que tu vida cristiana sea falsa. Si es falsa, no necesitas nada de lo que yo te estoy diciendo. Probá con psicólogo. Podés probar con unirte a algún club de esos que se producen ahora en los gimnasios. Vieron que hay muchas comunidades que surgen hoy. Comunidades en los gimnasios, comunidades de personas que les gustan jugar a través de internet. Tenemos un montón de comunidades. Ahora, para un cristiano verdadero, las promesas de Dios son absolutamente necesarias y fundamentales. ¿Por qué? Porque si no, el alma de ese cristiano va a ser atormentada. ¿Sí? El alma de un cristiano sin promesas de Dios es un alma atormentada. El alma de un cristiano que no es diligente en las promesas de Dios que tiene también es un alma atormentada. ¿Por qué? Porque si Dios promete cosas, piensen en esto, amados hermanos, todo lo que nosotros tenemos, que a veces se cumple de manera inmediata y temporal en nuestra vida, en la vida cristiana significa mucho más de lo que es. Mi esposa a mi lado es algo muchísimo más valiosa que una unión entre ella y yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tipificando el Evangelio de Cristo. Yo como figura de hombre y mi mujer como figura de la mujer. ¿Sí? Cuando le estamos predicando el Evangelio a alguien, es muy importante predicar correctamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés en tu boca ahora, los ángeles se asoman para ver, porque están sorprendidos. Los ángeles, cuando quieren aprender algo, cuando quieren ver una gran revelación, miran a la iglesia de Cristo. Tienen que mirar a la iglesia de Cristo y se sorprenden de todas las cosas que el Espíritu de Cristo que habita en su iglesia se les revela a los hombres. Es una cosa impresionante. Entonces, hoy a nosotros no nos parece tan glorioso, pero cuando el día resplandezca, cuando el príncipe de los pastores vengan, ahí todos los impíos dicen que van a hacer una cosa. ¿Saben qué van a hacer? Se van a lamentar. Se van a lamentar. Van a mirar el cielo y van a decir, ¿cómo no creímos? ¿Cómo no creímos? Tantas veces me habló mi esposa, tantas veces me hablaron mis hijos, tantas veces me habló esa persona y yo nunca lo escuché, pero ya va a ser tarde, ya va a ser tarde. Entonces, este texto es un llamado a la responsabilidad cristiana. Nos muestra por un lado el capítulo 7 la soberanía de Dios prometiendo, pero el capítulo 8 evidencia la responsabilidad cristiana
que ciertamente refleja a Cristo. Había un jardinero que tenía un terreno enorme y fértil. Un día decidió plantar en él semillas de todo tipo, flores, frutas y hierbas. Cada semilla tenía un propósito. Unas alimentarían, otras embellecerían y otras serían medicinales. El jardinero cuidaba el terreno con dedicación. Regaba, removía la tierra, protegía las plantas de las plagas, pero también confiaba en que la semilla crecería según su naturaleza, en el momento exacto, de la manera correcta. Un día, un vecino curioso e impío se le acercó y le preguntó: si tú eres quien cuida todo, ¿para qué esforzarte en plantar y cuidar? ¿No es Dios quien hace que todo crezca? Y el jardinero sonríe y responde: Dios es quien da la lluvia, el sol y la vida en la semilla. Pero Él me ha dado también manos para sembrar, ojos para vigilar y corazón para amar lo que hago. Si me quedo sin hacer nada, muchas semillas nunca verán la luz. Entonces vemos que objetivamente la persona que presta un poquito de atención verá que la soberanía de Dios está a la vuelta de cada esquina. La soberanía de Dios está en cada segundo haciendo que todas las cosas ocurran y nosotros nos movemos en esa voluntad que Dios previamente ha determinado que ocurra. Ahora, esta narración de victorias no glorifica a David como guerrero, sino que glorifica al Señor como cumplidor de su palabra y muestra cómo actúa un creyente responsable frente a las grandes promesas del Señor. En el versículo 1 al 8 vemos que el reino de David se expande. Dios le había prometido que le iba a dar descanso de todos sus enemigos. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, le había prometido que le iba a dar descanso de todos los enemigos. Y efectivamente, inmediatamente de que le promete eso, se suscitan todas estas batallas. Vemos desde el versículo 1 y 2, dice que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegamá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab. Esto es llamativo, la actitud que tuvo hacia los de Moab. El versículo 2 dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Es decir, los acostó. Esto que estamos viendo es una típica práctica histórica, es un detalle histórico para que incluso aunque vos no fueras cristiano y lees esto, y podés, por ejemplo, leer crónicas de reyes orientales contemporáneos al rey David. Por ejemplo, el rey Hiram fue un rey real, digamos, la gente no sabe eso, pero fue un rey real, digamos, absolutamente verídico y contrastable. Cuando uno compara las prácticas de la época con lo que pasa en la Biblia es un libro que te habla exactamente de su tiempo. O sea, es un libro que te está mostrando que esto se desarrolló en un contexto histórico real. Dice que los derrotó a los de Moab, los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir. Básicamente lo que hizo fue agarró y dijo, tomó una medida y dijo: el que sea más largo que esto va a morir. Es decir, básicamente lo que hizo fue matar a todos los hombres. Mató a todos los hombres, todo el que era más largo que la medida que había determinado, básicamente los mató. Esto es algo muy fuerte porque la abuela de él era moabita y los padres de él habían sido cuidados por los reyes de Moab cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces esto te indica que tiene que haber ocurrido algo muy grave entre David y los moabitas para que David vaya y aplique semejante exterminio masivo. Asimismo derrotó también David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1.600 hombres de a caballo, esto es mucho, y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó también David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Básicamente, lo que hace David es humillar de una manera aplastante toda esta cantidad. Piensen ustedes en la cantidad de... estamos en el mundo antiguo, es decir, no tenemos todavía los grandes estados de la modernidad ahora, ¿no? Con millones de personas.
Entonces tomar esta cantidad de personas de rehenes realmente es una victoria aplastante y bastante humillante. Vinieron los sirios de Damasco, versículo 5, para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios 22.000 hombres. Lo mismo, se van alertando entre uno y otro y van intentando frenarlo, pero David avanza y no lo pueden parar. Puso luego David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Vemos que él no le hace lo mismo que le hace a los moabitas, por eso aparentemente puede ser una venganza personal contra los moabitas. Tomó David, versículo 7, escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Ahora, este texto para nosotros como creyentes, ¿qué puede ver uno inmediatamente después del capítulo 7 cuando el Señor le da esta promesa a David? Que David inmediatamente recibe las promesas del Señor cuando va contra sus enemigos, básicamente va a fulminarlos, sale a fulminarlos, ¿sí? A pasarlos literalmente por arriba. Es decir, vemos en él un creyente fuerte en la fe, vemos un creyente fortalecido en el Señor, alguien que ha puesto toda su esperanza en Cristo, toda su esperanza en el Señor y combate a sus enemigos de frente. Ahora este texto realmente nos está hablando de Cristo. Ciertamente el verdadero David vencedor, el verdadero David, es decir, David existe porque su vida tiene que reflejar a Cristo, el rey vencedor, el rey prometido por Dios que viene y derrota y vence a sus enemigos. Básicamente es eso. Entonces esta primera parte de destrucción total de los enemigos, cuando el reino de David empieza a expandirse de una manera agresiva, ciertamente nos está apuntando a Cristo. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. El Señor Jesucristo siempre decimos que derrotó al pecado, derrotó a Satanás y derrotó a la muerte. Pero la pregunta sería, pero yo sigo viendo que el pecado campa a sus anchas, yo sigo viendo que la gente se muere y yo sigo viendo que Satanás, digamos que está suelto, sigue engañando. Satanás sigue corrompiendo la vida y la mente de la gente. Entonces, ¿en qué sentido Cristo derrota a Satanás? ¿En qué sentido Cristo derrota a Satanás? Bueno, objetivamente, Satanás, el pecado y la muerte hoy tienen un propósito. Hoy tienen un propósito permitido por Dios. Pero efectivamente, con lo que hizo el Señor Jesucristo al encarnarse, lo que hizo el Hijo, la persona, el Hijo, al encarnarse, venir a este mundo y morir, dice 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice, el aguijón de la muerte es, 1 Corintios 15, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente, el Señor Jesucristo, ya que el aguijón ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fue arrancado el aguijón de la muerte. ¿En qué sentido fue arrancado? Bueno, Cristo, por causa de, justamente, vamos a seguir viendo, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Claro, por causa, es decir, donde no había ley no había transgresión, pero venida la ley, justamente la transgresión queda evidenciada. Es decir, cuando la ley es dada, cuando los 10 mandamientos son dados, a los pecados ahora tienen nombre. Los pecados tienen nombre y la conciencia de la persona es alertada de que está pecando contra Dios. Entonces, ¿por qué Pablo pregunta jactanciosamente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, la muerte, por así decirlo, tiene efecto por causa del pecado. La muerte se lleva a las almas por causa del pecado, y el pecado básicamente se empodera, el pecado se evidencia, el pecado se magnifica a partir de que la ley es expuesta, y entonces
el pecado y la conciencia de pecado aumentan enormemente. Ahora, el Señor Jesucristo, al cumplir, vamos de atrás adelante, al cumplir perfectamente la ley y el pacto de obras, al ser el verdadero Adán, aquel que con su vida y con su testimonio evidencia un perfecto cumplimiento de la ley, y al llevar sobre sí mismo el pecado de todos los pecadores, y además al resucitar de la muerte, lo que hace el Señor Jesucristo básicamente es derrotar a todos sus enemigos juntos. Al morir en la cruz, Cristo paga la pena completa por el pecado de su pueblo. Al hacer esto, Él quita el aguijón de la muerte. Y la pena por el pecado ya fue satisfecha en la muerte de Él. O sea que ya no hay una base legal para condenar a ningún creyente. Esa es la clave de todo. Y esto es maravilloso porque hemos dicho, dice Thomas Brooks, dice que si no puede haber ninguna condenación, ninguna acusación contra Cristo, tampoco puede haberla contra ningún creyente que pongan su fe en Cristo. Si no hay condenación para Cristo, no puede haberla para un creyente que haya puesto su fe en Cristo, por más débil que sea, por más gravemente que haya pecado, ya no hay condenación para aquella persona que objetivamente ha puesto su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay condenación contra Cristo, no puede haberla contra un creyente que ha puesto su fe en Cristo. Y el estado postrero del creyente pecador, del creyente débil, que ahora tiene su fe en Cristo, es mejor que el de Adán. En cuanto a la ley, en cuanto a su inamovilidad respecto de la justicia de Dios, un creyente verdadero que puso su fe en Cristo no puede ser movido de ese lugar nunca. Tiene un estado mucho más seguro que el que Adán tenía en el paraíso. Un creyente en este mundo tiene un estado mucho más seguro que el que tenía Adán en el paraíso. También lo que hace el Señor Jesucristo es destruir el imperio de Satanás. Al resucitar, Cristo demuestra que ni la ley ni Satanás tenían poder para retenerlo. La resurrección es la prueba irrefutable de que la deuda había sido pagada. Si Cristo no hubiera pagado objetivamente nuestros pecados, Él hubiera tenido que perecer, porque la paga del pecado es la muerte. Como Cristo resucita de la muerte, demuestra que Él es el pago verdadero, o sea, que el pago de Él fue aceptado, que, por así decirlo, la pasó la tarjeta y el pago se efectuó. ¿Por qué? Porque si no, nunca hubiera podido resucitar de los muertos. Pero como resucitó de los muertos, significa que Dios aceptó su sacrificio. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Básicamente, ¿qué es lo que hace Satanás? Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es Hebreos 2, 14 y 15. Es decir, al resucitar, Cristo demostró que ni la ley ni Satanás tenían poder para retenerlo. Y esta frase de destruir al que tenía el imperio de la muerte no significa que Satanás ha dejado de existir, sino que su autoridad y poder legal para usar la muerte como un instrumento de esclavitud y condenación ha sido totalmente anulado en relación con el creyente. Es decir, el creyente ya no tiene más temor de morir. ¿Por qué? Porque sabe justamente que su destino es la gloria eterna. Entonces, Satanás no puede esclavizar, no puede paralizar más con el temor de la muerte a un creyente verdadero. El Señor Jesucristo también libera de servidumbre. ¿Por qué? Porque al quitar el poder legal de la muerte, Cristo libera a su pueblo de la esclavitud, vamos a decir la palabra psicológica y espiritual del temor a morir. Es decir, el creyente ya no teme la muerte como un juicio final, sino que lo ve todo lo contrario, lo ve como su puente de gloria, lo ve como la circunstancia que lo lleva a la gloria. El impío, que está cargado de pecados, después vamos a hablar, cuando hablemos un poco de la Reforma Protestante, una de las consecuencias que tiene el pecado en la vida de una persona, el pecado, digamos, te destruye espiritualmente, es decir, rompe tu comunión con Dios. ¿Qué más hace el pecado? El pecado te, además, mancha a vos, mancha tu conciencia, mancha básicamente tu vida humana, es manchada por el pecado. Tu relación con Dios es rota, tu vida
es corrompida por el pecado, es decir, te contaminás y por eso finalmente todos ustedes se van a morir. ¿Por qué? Porque ya están contaminados. Es decir, como dice el dicho, nadie va a salir vivo de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes ya transgredieron la ley de Dios y la pena por haber hecho eso ya se les va a aplicar. Pero para el impío eso es una condenación eterna, porque ¿qué va a pasar? Cuando se muera se va a enfrentar al aire de Dios. El creyente ve la muerte de otra manera. Para nosotros, la muerte, ¿qué es? La liberación de este cuerpo de pecado. Para el creyente, la muerte, ¿qué es? Es la entrada en la gloria, dejando atrás toda la corrupción, y un día esperamos la resurrección de los muertos, en el cual un cuerpo regenerado, un cuerpo glorioso nos va a ser dado. Entonces, David, al entrar en victoria en los primeros capítulos 1 al 8, él empieza a mostrar como una especie de parábola lo que va a pasar con el reino de los cielos. El reino de los cielos se va a imponer sobre todos los enemigos que haya a su paso, y todos los impíos, los hijos de Satanás y todos los demonios caminarán la marcha de los derrotados bajo el liderazgo de Cristo, nuestro Rey victorioso. Caminarán humillados la marcha de la derrota, y nosotros detrás del Señor iremos en victoria. Desde el versículo 9 al 14 tenemos la consolidación de este reino. Versículo 9, entonces oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo. Esto era normal, mandar a tu hijo es una señal, porque ¿qué ocurre? Si vos le matás el hijo al rey, lo dejás sin heredero. Entonces el mandarle el hijo a que venga, justamente por eso el Señor manda a su hijo, ¿no? Mandar a tu hijo y exponerlo a que lo maten es una señal de buena fe. Es una señal de buena fe de que te estás exponiendo y le estás dando una cuota de confianza. Te estoy mandando a alguien muy importante como mi mensajero y me estoy exponiendo a que mi propio reino se quede sin descendencia. Entonces, pero era común hacer esto en el mundo antiguo. Entonces, versículo 10, envió Toi a Joram su hijo para servirle pacíficamente y para bendecir, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadadezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David, esto es maravilloso también, ¿no?, dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín que Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Entonces aquí tenemos una consolidación del reino de David. La palabra clave está en el versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El poder de David entonces vemos que es un poder derivado, se deriva de Dios, no es un poder intrínseco en él, sino que proviene y deviene del Señor. Y las ofrendas de los paganos, esto es tan así que las ofrendas de los paganos son llevadas al Señor para ser consagradas y para ser entregadas al Señor como una ofrenda. Entonces vemos justamente que este es el segundo paso, no solamente el derrota a los enemigos, pero no es, vamos a decir, como el Gengis Khan o como otros imperios grandes que vienen, derrotan y se van y desaparecen en la historia, sino que se consolida, ¿sí? Es decir, obtiene el reconocimiento de los enemigos. Y esto se espera también de aquellos que siguen a Cristo. Esto se espera también de la vida cristiana, es decir, el creyente enfrenta la vida cristiana con las promesas de Dios en la mano, se impone finalmente frente a todas las cosas ante las cuales antes era débil, ante las cuales antes no podía prevalecer, y se espera que luego se establezca, se espera que luego avance y que se establezca en las promesas del Señor. Eso es lo que se espera y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Él muere en la cruz, pero Él deja su iglesia en esta tierra y le deja el testimonio a la iglesia, y la iglesia por 2000 años va a llevar ese testimonio a toda la tierra. Por último, versículo 15 al 18, vemos la administración del reino. Este reino que se está estableciendo no es como los reinos impíos y paganos de su tiempo, es un reino totalmente diferente. El versículo 15 es importantísimo. Y reinó David sobre todo Israel,
y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto justamente nos muestra un pasaje de estabilidad. David pasa de la espada, digamos, al cetro, pasa del combate al gobierno, empieza a establecer justicia, empieza a funcionar un sistema legal y entonces empieza el cumplimiento, vamos a decir, temporal, tipológico, de ese reino que había sido prometido. Sin embargo, ese reino de Israel que está siendo prometido realmente apunta a otra cosa. ¿Apunta a quién? Apunta a la iglesia, apunta a Cristo y apunta a un reino inconmovible. Entonces David pasa de la espada al cetro y pasa a establecer justicia. Y de esta manera, al ser un rey justo, tipifica a Cristo, porque el Señor Jesucristo es el rey justo que va a establecer su reino por siempre. Eso nos dice Isaías 9:7. Entonces, de hecho, Él es el rey de justicia. El Señor Jesucristo, David tenía que ser un rey justo, ¿por qué? Porque está apuntando a Cristo, que Él es el rey de justicia. Entonces tenemos un cumplimiento tipológico que está apuntando a Cristo y que trasciende a David. Este capítulo, entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Nos enseña justamente que el pacto de redención se empieza a esclarecer. Perdón, el pacto de gracia que había sido prometido en Génesis 3:15 se empieza a esclarecer. Y aquí es donde se empiezan a establecer muchas de las señales más claras que nos van a hablar del Señor Jesucristo, que van a ser luego retomadas en Hechos de los Apóstoles por el apóstol Pedro principalmente, y empezar a decir que David ya lo había visto a Cristo. Y él empezó a escribir de él. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto para la iglesia del día de hoy? Bueno, como les dije anteriormente, la iglesia del Señor tiene que hacer uso de las promesas que Dios le ha dado y confiar en que tal cual lo ha prometido, así lo hará. Sabemos que la iglesia, de la misma manera que Israel, la iglesia local tiene un cumplimiento temporal. Es decir, la iglesia local, en un momento, ¿saben qué va a pasar con la iglesia local? Con todas las iglesias locales, ¿saben qué va a pasar? Un día van a desaparecer todas. ¿Cuándo van a desaparecer todas? Cuando su tiempo se cumpla en esta tierra. ¿Y cuándo se cumplirá? Cuando el Rey de Justicia venga. Cuando el Señor Jesucristo venga, se termina la iglesia local y toda la iglesia universal unida irá y adorará al Señor Jesucristo para siempre. Y este es el tiempo que todos ustedes tienen para prepararse para ese gran día. Sea que el Señor Jesucristo regrese antes de que ustedes mueran, o sea que mueran, todo este tiempo que el Señor les ha dado, todas las promesas que el Señor Jesucristo les ha dado, es para que las pongan en práctica. No es para que vivan como cristianos derrotados. No es para que tomen las promesas del Señor y no hagan nada. Si Dios da promesa a un creyente, es porque ese creyente las necesita. A menos que vayas a declararte un inútil, a menos que vayas a declararte una persona, una persona impotente que no va a hacer nada. Bueno, ese es un signo de que probablemente o no sos un cristiano, o tal vez estás pasando por un momento espiritual pero muy malo. La santidad es el instrumento del poder de Dios. David no reina por ambición, sino por obediencia a la promesa. Toda victoria del creyente le pertenece al Señor. De la misma manera que las victorias de David eran derivadas de Dios, las victorias del creyente son derivadas también de Dios. Cuando un creyente se logra imponer contra sus miles de tendencias pecaminosas, solo lo puede hacer por el poder de Dios. Por lo tanto, es inútil que una persona intente luchar contra los pecados, intente ser cristiano, intente comportarse como cristiano si no está practicando los medios de gracia. Separado de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con los santos, no existe ninguna posibilidad de que un creyente pueda prevalecer frente al pecado. Punto número 3, y creo que este es el más importante. El reino de Cristo avanza aunque el mundo no lo vea. El reino de los cielos está avanzando y se está abriendo paso de maneras muy complejas, de maneras muy enrevesadas y de maneras a veces impredecibles. El científico Dmitri Ivanovich Mendeleev, en 1869, él se da cuenta, logra aislar algunos elementos químicos por primera vez de la forma en la que él lo hace, y él se da cuenta de que los elementos químicos que tenían
un número atómico similar, tienen comportamientos parecidos. Es decir, él descubre el principio de periodicidad. Él se da cuenta de que elementos similares tienen comportamientos parecidos. Entonces, aunque él no tenía la tecnología, obviamente, ni 1869, cuando se publica esa tabla periódica, él no tenía los elementos para poder aislar muchos elementos, pero sí tenía varios elementos que eran conocidos. Entonces, él al detectar este patrón de periodicidad, lo que hace es lo que podía hacer. ¿Qué es lo que hizo? Ordenó todos los elementos de tal manera y los separó por grupos, como conocemos hoy. No sé si alguna vez vieron una tabla periódica, y muchos de esos casilleros le quedaron vacíos. ¿Por qué? Porque ahí no existía la tecnología en ese momento para aislar, porque los elementos puros en la naturaleza son muy raros. Es raro encontrar un elemento puro en la naturaleza. Todo generalmente está mezclado. El aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene de todo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el agua. Tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es raro encontrar un elemento puro en la naturaleza. Pero los que él había podido aislar le permitieron a él darse cuenta de que los casilleros vacíos un día se iban a llenar. Hoy no existe la tecnología, no sé qué elemento va a ir ahí, no sé cómo se llama, puedo saber cuál va a ser el peso atómico que va a tener. ¿Por qué? Porque está dentro de un patrón que se viene cumpliendo. Y amados hermanos, si eso pasa con la naturaleza de Dios, que Dios ha creado, Él permite que aunque hoy no podamos ver ciertas cosas, hay muchos casilleros que quedan vacíos. No sabemos ciertamente en el futuro con qué se llenará ese casillero, pero podemos ver una tendencia. Podemos ver una tendencia que claramente, en algún momento, cuando Dios lo decida, ese casillero se va a llenar. Y es importante estar preparado para ese día. Dios nos ha dejado. Estamos viendo cuál es el patrón. Amados hermanos, hace 2000 años, el Señor Jesucristo dijo, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y estamos en la ciudad de Santa Fe, 2000 años después, en el sur del mundo, y ese evangelio de Jesucristo está siendo predicado. ¿Eso qué significa? Que el reino de los cielos avanzó, como el Señor lo dijo. Que eso que se prometió en el capítulo 7 se cumplió en el capítulo 8. Entonces, amados hermanos, lo peor que puede hacer un cristiano es no prepararse para el día de la entrega. Como hay un folclore que habla de esa manera, ¿no? Prepararse para el día de la entrega. Todo cristiano tiene que prepararse para el día de la entrega. ¿Y cómo se prepara un cristiano para el día de la entrega? Se prepara no como las vírgenes insensatas, con un poquito de aceite. Bueno, con lo justo y necesario. Porque si el Señor se tarda, tu aceite no va a alcanzar para otro día. El creyente verdadero se prepara con toda su alma, aunque el esposo se demore y se tarde. Y el esposo, les digo una cosa, no se tarda como algunos lo tienen por tardanza, sino que él es paciente para con todos para que la gente se arrepienta a tiempo, ¿sí? Entonces, ver el capítulo 8 de hoy nos tiene que mostrar una cosa, nos tiene que dar algo muy claro. Dios cumple sus promesas. ¿Hay un cumplimiento tipológico? ¿Hay un cumplimiento inmediato? Sí, por supuesto. El matrimonio es un cumplimiento tipológico que apunta a algo superior, que es el Evangelio de Cristo. Pero un día estaremos delante del Señor Jesucristo. Y si no hemos hecho nuestros deberes en este mundo, si no ha habido arrepentimiento, ese día será un día triste para algunos de ustedes tal vez, y para muchos que no se aperciban. Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias porque ciertamente has prometido y tus promesas se cumplirán, Señor. Hoy estamos esperando una gran promesa, cual el mundo nunca hubo ni volverá a ver, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando los cielos se replieguen como pergaminos y los impíos de todas las eras
sean despertados del sueño y se lamenten. Ayúdanos, Señor, a prevalecer. Ayúdanos a aferrarnos a estas promesas que hemos recibido, que un guiador nos ha sido enviado, el Hijo de David, el verdadero Hijo de David, el verdadero David, el verdadero Rey justo, que reina con justicia. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente las dudas se ciernen sobre nuestro corazón, la paciencia nos falta, oh Señor, y es un mundo difícil el que nos toca, Señor, pero sabemos que has prometido también que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ayuda a todas estas personas que oyen y a todos los que escuchen este mensaje, que recuerden que el día del arrepentimiento es hoy. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.